Y si empiezas a salirte cosas mal, o empiezas a perder dinero o trabajo, tranquilo, eso es que el Padre te está liberando de esas ataduras. Él te las va a volver a dar, pero el que te las estaba dando no era Él. Así que esta tarde de hoy queríamos presentarle un poco de lo que vamos a estar viendo en estos últimos tiempos y qué señales vamos a recibir y cómo podemos identificar si nosotros estamos siendo hombres de sabiduría, de entendimiento o hombres en malicia, la malicia que el mundo nos está enseñando y no la sabiduría que el Todopoderoso y sus escrituras nos enseñan. ¿Y cómo vamos a saber? Porque tenemos que volver a aprender todo lo que hemos aprendido desde el principio, lo tenemos que desechar y tenemos que volver a lo básico, a las palabras y a los mandatos del Padre que se dieron desde el principio de la creación. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Lee. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Estudia con diligencia. Así que el Todopoderoso nos exhorta a no simplemente leer la palabra los domingos en la iglesia o leer un precepto que nos ponen en el papel, en la Biblia, en la misa, o solamente lo que nos dice el pastor de los sueños, de lo que está sucediendo. Te dice no solamente leas la palabra, estudia, porque con la misma palabra te van a tratar de confundir y te van a confundir. Tienes que tú estudiar, ser diligente para que te puedas presentar aprobado, porque si no estudias y no conoces lo que está sucediendo, cómo te están confundiendo, te vas a creer que lo que estás haciendo y celebrando todos los días, como van a celebrar mañana un supuesto día santo, cuando en las escrituras no hay nada de eso, mucho menos de santidad, un viernes santo. En ningún lado habla de eso en la palabra, pero no lo sabe porque no estamos estudiando con diligencia. Por lo tanto, cuando venga el Padre, no nos va a ver aprobado y nos va a rechazar. Aunque creamos que estamos haciendo lo bueno, no estamos haciendo lo bueno. Pero ¿cómo vamos a saber eso? ¿Por qué nos está sucediendo eso si llevamos toda la vida en la cristiandad, toda la vida en la iglesia católica, toda la vida celebrando Navidad, celebrando Viernes Santo, celebrando Pascua, celebrando todas las fiestas que nos enseñan, y tenemos todo el conocimiento del mundo sobre Dios, sobre el amor? ¿Cómo es que ahora tenemos que volver a reaprender? ¿Por qué? Ve, hermano, a Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 19. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 19. Lee. Porque la sabiduría de este mundo... Porque la sabiduría de este mundo, lo que te están enseñando en el mundo, todo lo que estás viendo, todo el conocimiento, las universidades, las escuelas, todo lo que tú estás aprendiendo en el mundo, insensatez es para con Dios. Es insensatez para con Dios. Porque nada de lo que te están enseñando en este mundo está fundamentado en la Biblia, está escrito en la Biblia, o te dice en la Biblia que lo haga. Es conocimiento, pero es conocimiento del mundo. Y si no es conocimiento del Padre, pues el Padre va a rechazar ese conocimiento. Y por estar aprendiendo lo que no está en la Biblia y lo que te enseña el mundo, es que entonces no nos podemos presentar aprobados frente al Padre. Y por eso es que para entender eso y saber cómo sí, tenemos que estudiar con diligencia. Sigue leyendo. Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y él va a prender a los supuestamente sabios de este mundo en su supuestamente astucia. Ellos dicen ser muy sabios, entender todas las cosas de la ciencia, de la astrología, pero no saben contar 7 más 7, no saben el día de reposo del Padre que fue establecido desde la creación, no saben contar 3 días desde viernes hasta domingo. Es insensatez para con Dios. Así que vamos a comenzar viendo las señales de este mundo, de lo que está sucediendo, de las personas que tenemos alrededor,
y de lo que estamos haciendo nosotros día a día para saber identificar cómo tenemos que cambiar y qué está sucediendo en este momento. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 hasta el 9. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 hasta el 9. Sabe también esto, que en los postreros días vendrá. En los postreros días, en los últimos días, van a ver estas señales, estas cualidades, esta semejanza de las personas que cuando tú miras alrededor y veas personas comportándose de esta manera, sabes que son los postreros tiempos. Lee. Vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Va a haber hombres amadores de sí mismos que se van a amar a ellos más que al Padre. Y si tú te das cuenta, en el mundo lo que te fomentan es eso. Haz lo que tu corazón te diga. Ámate a ti primero. Lo que tú quieras es lo importante. No tienes que pedirle permiso a nadie. Si tu corazón dice que está bien, si tú sientes que está bien estar con una persona, aunque sea del mismo sexo, hazlo. Porque eso es lo más importante, que te ames a ti mismo. Eso es una de las señales de que estamos en los últimos tiempos. Lee. Ávaros. Ávaros, hombres codiciosos, con avaricia, pensando solamente en el dinero y en el trabajo. Vanagloriosos. Vanagloriosos. No hay humildad en este mundo. La gente con los selfies, en las páginas sociales, Facebook, TikTok, en Instagram, la gente sacándose fotos, enseñando lo que tienen y lo que les falta, codiciando lo que tiene el prójimo. Lee. Soberbios. Soberbios. Blasfemos. Personas blasfemas. Desobedientes a sus padres. Y aquí es que está lo complicado. Desobedientes a sus padres. Cuando vemos en los 10 mandamientos que el primer mandamiento con promesa es obedecer a los padres, y eso te va a añadir días largos, ¿verdad? Te va a dar días largos, mucha vida en abundancia. Básicamente que tú honres y ames a tus padres y los obedezcas, comenzando obviamente con el padre inicial, que es el padre de todos los padres, el todopoderoso, Ahaya. Si tú lo quieres obedecer, escucha lo que estamos leyendo hoy. Lee. Malagradecidos. Malagradecidos. Sin santidad. Sin santidad. O sea que todas las personas que tienen estas cualidades no tienen santidad. Y si tú estás viendo que todas las personas que están alrededor tuyo tienen alguna de estas cualidades, o peor, si nosotros tenemos esas cualidades, estamos sin santidad y estamos en los postreros tiempos. Lee. Sin afecto natural. Sin afecto natural. Desleales. Desleales. Calumniadores. Calumniadores. ¿Qué más dice? Incontinentes. Crueles. Aborrecedores de los que son buenos. Aborrecedores de los que son buenos. Y dice la palabra que en los últimos tiempos van a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y yo no sé, pero para mí que eso es lo que está sucediendo hoy en día. Al sábado, que es el día que el Padre dijo que teníamos que celebrar igualdad en su nombre, lo llaman malo. Pero el domingo, que es el primer día de la semana, que no está en ningún lado en la Biblia, a ese sí hay que guardarlo y respetarlo, ¿verdad? Amarse a sí mismo en vez de amar al Padre, eso es lo más importante. A lo malo llamarán bueno y a lo bueno malo. Lee. Traidores, impulsivos, vanidosos, amadores de placeres más que amadores de Dios. Amadores de placeres más que amadores de Dios. Y aquí nos podemos identificar todos, hasta nosotros mismos. De aquí es que nosotros mismos estamos tratando de salir, y por eso es que estamos haciendo esto todos los jueves. Porque tenemos que tratar de dejar de ser amadores de los placeres y amar más al Padre y a sus mandamientos y a sus fiestas y amar a los demás. Y la semana pasada el que nos escuchó vio cómo nosotros verdaderamente sabemos que amamos al Padre y cómo sabemos que Él nos ama de verdad. Y el que quiera volver a repasar o no haya estado y quiera saber cómo, puede pasar por aquí, que tenemos flyers con todos los preceptos
que nos dicen cómo podemos amar al Padre y qué significa el amor de verdad. Sigue leyendo. Teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella, a estos evita. Teniendo apariencia de piedad, pero eso a las personas que tienen piedad, a ellos evitan. O sea que estamos siendo personas que son doble cara, por decirlo así, son hipócritas, son los más piadosos, van a ayudar al prójimo, le dan comida, pero se sacan su selfie, ayudan al prójimo, le dan dinero, pero no le dicen los mandamientos. Vienen aquí, la gente hace fila para coger comida, oran por ellos, pero no les dicen por qué es que están en la condición en la que están. Obviamente la persona va a seguir necesitando porque no sabe cómo salir de ahí, cuando lo que te libera es lo que estamos leyendo en el día de hoy. Esa es la verdadera comida que les tienen que dar. Y no es que está mal darle comida al pobre, no es que está mal, eso está bien, pero hay que ir a la raíz del problema para que puedan salir de ahí, porque si no, no estamos haciendo nada. La comida después uno va al baño y ahí se quedó. Hay que darle la comida de verdad. Porque de estos son los que entran por las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, llevadas de diversas concupiscencias, que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Así que en este mundo, como el conocimiento del mundo es insensatez para con Dios, la gente en el mundo sigue aprendiendo, sigue estudiando, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Juan 17:17. Nunca llegamos al conocimiento de la verdad. Seguimos aprendiendo y mientras más aprendemos, más nos desviamos de la verdad, porque seguimos aprendiendo del mundo, de lo que nos enseña en el mundo. No estamos aprendiendo la verdad. ¿Qué es la verdad? Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Este es Cristo pidiéndole a su Padre. Tu palabra es verdad. Tu palabra es la verdad. La Biblia, la palabra del Padre, lo que está escrito aquí, es la verdad. Sigue leyendo donde estábamos, hermano. Versículo 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos, de entendimientos reprobos en cuanto a la fe, mas no llegarán muy lejos, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero estas personas que dicen ser piadosas, pero no lo son, que dicen llegar al conocimiento, pero no están llegando a la verdad, que dice de nuevo, lee el 9. Mas no llegaron muy lejos, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Esas personas no van a llegar muy lejos, porque a la hora de la verdad, al final de todo va a salir a los ojos públicos. La verdad no se puede esconder, el sol no se puede esconder. Así que aquí estamos nosotros enseñándoles a ustedes la verdad. Así que, hermano, ahora vamos a Mateo 5, capítulo 1. Vamos a ver, ya vimos cómo en los últimos tiempos vamos a identificar las cualidades de las personas a nuestro alrededor. Vamos a ver las personas que son maliciosas. Vamos a saber que si estamos operando en estos espíritus que acabamos de leer de malicia, ¿verdad? Estamos del lado malo hacia el Todopoderoso. Estamos siendo vanagloriosos, no estamos siendo piadosos con el prójimo de verdad, no le estamos enseñando verdad. Por lo tanto, el Padre no va a tener contentamiento con nosotros. Vamos a leer ahora en Mateo 5, versículo 1, cómo se supone que nos comportemos en los últimos tiempos para que cuando venga el Padre, nosotros estemos del lado bueno del juicio. Lee, hermano. Mateo capítulo 5, versículo 1. Y viendo las multitudes, subió al monte y sentándose, sus discípulos vinieron a él, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu,
Así que en estos últimos tiempos, si no estás siendo pobre en espíritu, humilde y básicamente no estás siendo orgulloso, estás escuchando esto que se te está diciendo hoy y quieres seguir aprendiendo, ¿qué dice, hermano? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque de ellos es el reino de los cielos. Así que si quieres operar del lado bueno del juicio en los últimos tiempos, verifiquen las cualidades de cada uno, si estamos siendo pobres en espíritu y no estamos siendo maliciosos. Lee. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Vean Juan 16:20 para buscar un ejemplo en el Nuevo Testamento de cómo somos consolados. Pero aguanta que Juan capítulo 16 versículo 20, acabamos de leer que vamos a ser consolados si hacemos las cosas como tenemos que hacer, aunque estemos en sufrimiento. Lee. Juan capítulo 16 versículo 20. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. El Padre nos dice, de cierto os digo. O sea que esto que te voy a decir ahora no es mentira. Esto que te voy a decir ahora es verdad. Aunque todo el mundo esté alegrándose por tu sufrimiento, porque la estamos pasando mal en el mundo, porque estamos yendo básicamente en contra de lo que el mundo automáticamente está haciendo todos los días y celebrando, Él nos va a consolar. Vamos a recibir nuestro galardón. Sigue, vuelve de nuevo atrás. Así que no importa cómo le esté sucediendo, es si estamos en el Padre, si estamos en los mandamientos, si estamos leyendo los mandamientos y estamos siguiendo su fe y su doctrina. Aunque le estemos pasando mal en la carne, nuestro espíritu tiene que tener gozo, porque nuestro galardón va a llegar. Sigue leyendo. Mateo capítulo 5 versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Así que aunque te quieras vengar de los demás, aunque tengas hambre y sed de justicia porque te están tratando mal por el simple hecho de seguir los mandamientos, tranquilo, que vamos a ser saciados. Sigue leyendo. Versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados, bendecidos, los misericordiosos. Aunque te hagan el mal, haz el bien hacia adelante. Tienes que tener misericordia. Como te dice en Mateo 6:12, en la oración que el Padre nos enseñó, que dice, perdónalos como nosotros perdonamos al prójimo. Versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ve a Mateo 18:21. Porque tenemos que ser misericordiosos, y el primer misericordioso y el gran ejemplo de misericordia en la tierra, aunque lo trataron mal, le dieron, le escupieron, fue Cristo, y Él nos enseñó cómo hacerlo. Lee. Mateo capítulo 18 versículo 21. Entonces Pedro, viendo a él, dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Y Yeshaya le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Así que, ¿quién aquí está acostumbrado a que si el prójimo te hace el mal, tú lo vas a perdonar? Pues Cristo te dice, tú no lo vas a perdonar. Tú lo vas a perdonar hasta 70 veces 7 si Él te hace el mal. Pero la clave de esto es que Él se tiene que arrepentir. Él te tiene que pedir disculpas. Si no, olvídate de Él. Como quiera, tú lo tienes que perdonar para que tú puedas ser perdonado. Porque nosotros no somos inocentes de culpa. Nosotros también hemos pecado al Padre. Y si queremos su perdón, aunque el prójimo te haga el mal y no te pida perdón, tú lo tienes que perdonar. Porque tú quieres limpiar tu conciencia y quieres que el Padre te perdone a ti. Él te va a decir, tú perdonaste al prójimo, y tú le vas a decir, pero es que él no me pidió perdón. Y él te va a decir, pero ¿qué importa? ¿Cómo yo te voy a perdonar si tú no lo perdonaste a él? Sigue leyendo. Mateo capítulo 5 versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que son perseguidos a causa de la justicia. ¿Y la justicia qué es? La palabra, los 10 mandamientos. Esa es la justicia. En los últimos tiempos van a ser perseguidos los que estén siguiendo los mandamientos. Vemos que los mandamientos van completamente en contra de todo lo que se hace en el mundo. El día que te dice los mandamientos que tienes que guardar y celebrar, no es el día que el mundo te dice. Las fiestas que en la ley Moisés te dice que tienes que celebrar, no son las fiestas que el mundo te dice que celebre. Los animales y las comidas que la Biblia y los mandamientos y la ley te dice que debes de comer, y lo que no debes de comer son completamente lo contrario de lo que el mundo te dice que coma. Porque en Levítico 11 te dice que no coman cerdo porque es inmundo, y vienen aquí en nuestro país y nos hacen ese alimento, el cerdo, que no es alimento, es inmundicia, nuestra comida típica. No solamente nos dicen te lo puedes comer, nos lo meten por ojo, boca y nariz. Sigue leyendo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ve a 1 de Pedro 3:14. El reino de los cielos es de ellos. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Mas también si alguna cosa padecéis por la justicia. Si alguna cosa padecéis por seguir los mandamientos, que es la justicia, sois bienaventurados. Sois bienaventurados, son bendecidos. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni seáis turbados. Así que no les tengan miedo ni sean turbados, porque son bendecidos si han sido perseguidos a causa de los mandamientos, que es la justicia. Vuelve atrás. Mateo capítulo 5, estábamos en el versículo 8, por ahí. Lee. Versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Vamos a seguir viendo ejemplos de cómo somos perseguidos a causa de la justicia. Cristo fue perseguido a causa de la justicia. Nos enseñan en el Viernes Santo cómo lo matan, cómo lo crucifican, cómo le dan latigazos, cómo lo tiran al piso y lo matan frente a todo el mundo, pero no te enseñan por qué. No te dicen, él estaba siguiendo esto y por eso lo mataron. No te dicen, él estaba celebrando esto y por eso lo mataron. Él dijo, no haga esto y por eso lo mataron. Ah, sí, pero vamos a ver cómo lo matan. Pero no te enseñan por qué ni para qué. Mucho menos te van a decir a quién él vino a buscar. Lee. Juan capítulo 15, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Cristo nos dice que si el mundo te está aborreciendo, tienes que saber que a mí, a Cristo, me aborreció primero. Si el mundo te persigue, a mí me persiguió primero. Si el mundo te quiere matar, a mí me mató primero. Así que si a todos los cristianos que están allá afuera, que están siguiendo la supuesta doctrina de Cristo, si no los están persiguiendo, entonces ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos enseñando en la iglesia? Si no te están persiguiendo por hacer lo mismo que hizo Cristo, yo creo que no estamos haciendo lo mismo que hizo Cristo. Si no nos estuvieran persiguiendo, porque Él nos los está diciendo. Si no te están persiguiendo, ¿a quién tú estás siguiendo? Sigue leyendo. Seguimos leyendo en Mateo capítulo 5, versículo 12. Regocijaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y no solamente así persiguieron a Cristo, así siguieron también después que Cristo se murió a los apóstoles. Eso quiere decir que después de que Cristo murió, se siguieron celebrando las mismas fiestas que Él celebraba. Se siguieron haciendo las mismas leyes y mandamientos que Él hacía.
Así que el que diga que Cristo clavó la ley en la cruz es imposible, porque si lo hubiera clavado en la cruz, a los apóstoles no los hubieran matado porque ellos no hubieran estado siguiendo la ley. O sea que cuando Cristo vino ya no se estaba siguiendo la ley, mucho menos se siguió después. Así que, mis hermanos, tenemos que reflexionar las cualidades que estamos viendo entre nuestros hermanos alrededor y las cualidades que estamos viendo en nosotros. Si estamos básicamente funcionando día a día en lo que es la malicia y el conocimiento del mundo, o estamos funcionando día a día en lo que es la sabiduría y el conocimiento y el entendimiento del Padre. Y reflexiona si estás cambiando, si estás haciendo algo que no tienes que hacer. Reflexiona qué es lo que tienes que hacer de ahora en adelante. Lee Mateo capítulo 19 versículo 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Los apóstoles le dicen a Cristo. Nosotros nos creemos y pensamos en los apóstoles como si ellos hubieran sido perfectos. Ellos también tuvieron sus dudas. Ellos le dicen: Cristo, pero yo estoy siendo perseguido. Yo dejé mi familia, yo dejé mi trabajo, yo tenía un barco y estaba pescando un montón, haciendo dinero, y me fui detrás de ti, y a ti te están persiguiendo. ¿Qué yo voy a obtener a cambio? ¿Y Cristo qué les dijo? Y Yahshua les dijo: de cierto os digo, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, en la regeneración, cuando mueras y vuelvas a resucitar, Cristo te resucite como Él también resucitó. vosotros que me habéis seguido os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Los apóstoles son los que van a juzgar a las 12 tribus de la casa de Israel, que están aquí escritas y pueden pasar a verlas. Y el que no sepa cuáles son las 12 tribus de Israel, es el pueblo, el hijo de Isaac, de Abraham, Isaac y el hijo Jacob, a quienes fue la promesa de los mandamientos y de la vida eterna y del mundo futuro. Fue a los hijos de Jacob, a las 12 tribus de Israel, que fueron esclavizadas y que fueron sacadas de Jerusalén, que mandaron a Egipto y Moisés los tuvo que sacar, y algunos se fueron para la isla y se dispersaron por toda la tierra por haber pecado en contra del Padre. Y ellos son las tribus de Israel, y nosotros somos parte de las tribus de Israel, los puertorriqueños de la casa de Efraín y los dominicanos de la casa de Simeón. Yo estoy seguro que nunca habían escuchado eso, porque yo tampoco lo había escuchado y me crié en la iglesia católica. Y en la iglesia cristiana tampoco enseñan eso. Sigue. Versículo 29. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o esposa, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 tantos y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Así que el que haya dejado a sus padres, a su madre, a su esposa, a su familia, a todo, por seguir a Cristo, tranquilo que en la regeneración vas a recibir 100 tantos, vas a recibir mucho más que eso. No te preocupes por eso, que este mundo es carnal. Preocúpate por salvar a los demás y haz lo que tienes que hacer. Vuelve a Mateo 5. Mateo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más que nada, sino para ser echada fuera y ser hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ve a Filipenses 2:15. Nosotros, las tribus de Israel, los mal llamados negros, los mal llamados puertorriqueños, dominicanos, latinos, somos la sal de la tierra. Y el que no crea, mira a su alrededor. ¿Quiénes son los que están número uno en la música? ¿Quiénes son los que están número uno en el deporte, en la farándula, en la moda? Nosotros somos los que le damos la sal y el sabor a la tierra. Nos lo dice la Biblia. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha,
en medio de una generación torcida y perversa, en la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Así que ustedes, si de hoy en adelante siguen la ley de los profetas, de los 10 mandamientos que nos dio el Padre desde el principio, vamos a hacer luz hacia el mundo. Y la luz no se puede esconder. Shalom, ¿todo bien? La luz no se puede esconder, aunque como dice la palabra, el que prende una vela no la mete debajo de la cama. La luz no se puede esconder. Ahora, ya vimos las cualidades de lo que tenemos que estar haciendo y cómo tenemos que estar funcionando o actuando en los últimos tiempos para ser aprobados, ¿verdad? Como buenos obreros ante el Padre. Y tenemos que estudiar con diligencia para rechazar el conocimiento del mundo y ir al entendimiento de la palabra, ¿verdad? Y de todo lo que estamos haciendo mal que no sabíamos, porque nosotros tampoco lo sabíamos. Y el camino nuevo en la palabra no va a ser fácil. Ve a Eclesiastés 1:18. El camino no va a ser fácil, pero ya vimos que nuestro galardón, nuestro premio de cuando Cristo venga, va a ser 100 veces más grande de lo que hemos dejado y perdido en el mundo. No importa lo que estás perdiendo, no importa lo que estás dejando atrás, tu premio va a ser mucho más grande y va a valer la pena. Tu premio, lo que vamos a recibir, como le dijeron a los 12 apóstoles, va a valer la pena. Lee. El libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 18. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade conocimiento, añade dolor. En la mucha sabiduría hay molestia, porque cuando te leemos lo que dice la palabra y empiezas a aprender y entender, te sientes mal porque te das cuenta de lo que estás haciendo. Te das cuenta de las mentiras que te están poniendo en el mundo. Te das cuenta que el Viernes Santo no es ningún Viernes Santo nada. Eso no está escrito en ningún lado. Y cambiar tus tradiciones del mundo, lo que estabas acostumbrado a hacer en familia todos los 25 de diciembre, te va a doler. Pero si ya tú sabes, ya no eres ignorante, poco a poco lo tienes que comenzar a cambiar. Ve a Eclesiastés 9:4. Así que, si todavía estás aquí respirando hoy, hay esperanza para todos nosotros. Por más difícil que sea, hay esperanza para nosotros. No importa lo que tú hayas hecho en tu pasado, hay esperanza para todos nosotros. No importa lo mal que nos sintamos, lo que nos creamos que no nos merecemos, que Cristo nos perdone, hay esperanza para nosotros. Lee. Eclesiastés capítulo 9, versículo 4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Aún hay esperanza mientras estemos vivos. Si tú estás caminando y estás respirando, no importa lo que estés haciendo en tu día a día, aún hay esperanza. Y para eso nosotros vinimos la tarde de hoy, para enseñarte la esperanza. Pero tienes que seguir una ley. Es imposible que el Padre te diga: vente, hijo mío, yo te voy a perdonar, pero siga haciendo lo que estás haciendo. No, hay que cambiar, hay que entender lo que estamos haciendo, hay que entender lo que se supone que comencemos a hacer ahora, y hay que comenzar poco a poco a hacerlo, perdonándose unos a los otros, perdonándote a ti mismo primero, dándole. Y aunque no creas y no entiendas lo que estás haciendo, si la palabra te dice que lo hagas, hazlo, porque después lo vas a entender. Porque cuando empieces a seguir las fiestas del Padre, aunque no las entiendas, te vas a ir purificando y eventualmente Él te va a decir: toma, hijo mío, entiende. Aunque no entiendas los mandamientos, si lo haces, eventualmente vas a ver los frutos y lo vas a entender. Ve a Josué capítulo 1, versículo 8 al 9. Porque seguimos, no va a ser fácil. Para ninguno de nosotros es fácil. A mí no me gusta, después de trabajar todo el día, tener que venir aquí. Yo no sé si hay gente escuchándome. Hay que hacer lo que hay que hacer y no va a ser fácil. ¿Y por qué lo hacemos? Porque Él nos dice que lo tenemos que hacer. Lee Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8. Este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, sino que en él meditarás día y noche,
para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí está. Si no entiendes lo que estás haciendo, tranquilo, no te apartes del libro, no te apartes de la ley, sigue haciendo eso día y noche, medita en la ley, medita en la palabra, y de ahí en adelante todo lo que comiences a hacer te va a salir bien. Y si empiezas a salirte cosas mal, o empiezas a perder dinero o trabajo, tranquilo, eso es que el Padre te está liberando de esas ataduras. Él te las va a volver a dar, pero el que te las estaba dando no era Él. Y Él te va a decir, esto no es mío, sigue haciendo lo que estás haciendo, vamos a ver si es verdad. Y Él te va a probar, bien, la prueba va a venir. Pero si te mantienes en la ley y en los mandamientos, tranquilo que todo te va a ir bien y vas a empezar a entender poco a poco. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Así que todo lo que estamos leyendo hoy no sale de nosotros. Todo lo que estamos leyendo hoy sale de dónde, hermano. Léelo de nuevo. ¿De dónde sale todo lo que estamos leyendo y enseñándole en la tarde de hoy? Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Así que si tú te quieres preparar para comenzar a hacer buenas obras de verdad, tienes que dejarte llevar por la palabra que dice que es inspirada por inspiración divina, dada por el Padre, para que puedas hacer buenas obras. Lee. Ahora vamos al libro de Apocalipsis, versículo 3, capítulo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Así que si tú de hoy en adelante te arrepientes y empiezas a hacer los mandamientos, empiezas a seguir las leyes, empiezas a buscar de la palabra y te das cuenta que estabas haciendo las cosas mal, tranquilo, Él te va a corregir. Pero si Él te corrige es porque tú eres su hijo. Porque es un padre que ama a su hijo, y si su hijo hace las cosas mal, Él lo va a corregir. El que no está siendo corregido mientras hace las cosas mal, pues el padre no te está viendo como su hijo, te está viendo como un hijo bastardo. Porque si tú no corriges a tu hijo, pues realmente no tienes mucha esperanza en él. Pero si tu hijo viene y te dice, padre, yo quiero empezar a hacer las cosas como tú me dices, perdóname, porque estaba en ignorancia, quiero empezar a hacer las cosas bien, tú lo vas a corregir y le vas a decir cómo. Y si él vuelve y se sale del camino, te vas a molestar. Así que queremos que llegue esa corrección. Queremos que el Padre nos corrija, porque de esa manera sabemos, ok, Padre, todavía tú me estás cuidando. Lee Juan 8:31-32. Queremos llegar a esa corrección. Juan capítulo 8, versículo 31. Entonces dijo Cristo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Sí. Así que si seguimos las palabras del Padre, si nos mantenemos aquí, vamos a ser verdaderamente los discípulos del Padre, de Cristo. Él nos va a poder corregir, Él nos va a poder volver a enseñar. Tenemos que seguir la ley. Su verdad nos va a hacer libres, pero tenemos que comenzar con algo. ¿Cómo? Hechos capítulo 2, versículo 38. Entonces Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que tienes que arrepentirte, comenzar a aprender la palabra, y te tienes que bautizar en el nombre del Padre, Ahaya, de su Hijo, Yahshua, y del Espíritu Santo, Rawak, para el perdón de tus pecados. Así que, hermanos, familia de Santurce, si ustedes han escuchado algo la noche de hoy que les llame la atención, si quieren saber más información, tenemos muchos libros históricos, diferentes flyers, folletos con información, tenemos banners con preceptos, información, y todo lo que nosotros tenemos aquí sale confirmado desde la Biblia.
Así que si ustedes quieren pasar por aquí, están invitados. Si necesitan ayuda, si necesitan oración, si necesitan que nosotros oremos por ustedes, si quieren saber algo, si necesitan ayuda en cualquier cosa, pasen por aquí. Y como todos los jueves a las 6, si el Todopoderoso Ajaya lo permite, vamos a estar aquí una vez más por alrededor de 1 hora esparciendo la verdad. Aunque nos escuchen o no, la palabra va a salir y eventualmente cada cual va a tener que rendir cuenta. Así que buenas noches, familia. Shalom.